wanna be americano, americano, americano. Imperio Napoli. You wanna be americano, americano, americano. In Japan or Italy. Reconozcámoslo. A grandes rasgos, no somos españoles. El portugués no es portugués. Ni el australiano es australiano. Tampoco el alemán es tan alemán. Bueno, aunque estos son muy suyos. Volgeist. Somos lo que podríamos decir terranos. Somos todos iguales. Seguimos el mismo modo de vida. Bueno, eso es un poco exagerado. Para un invasor de otro planeta sí podríamos serlo. Pero somos como siempre hemos sido. Occidentales. Mientras que durante casi toda la historia conocida lo determinante y la moda se ha dado en Europa, ahora vivimos bajo la norma estadounidense. Solamente considerando el día a día, vemos, oímos, comemos, vestimos y vivimos igual en general. Seguimos sus patrones, nosotros y todo el considerado primer mundo. Además, otras sociedades en vías de desarrollo toman como referente del primer mundo esta moderna American Way of Life. Bueno, ¿y quién mejor para explicarnos esto que unos cuantos terranos, occidentales, que nos acompañarán a través de este análisis con sus pequeñas aportaciones? ¿Cuál es la pregunta? Me quedan tontos ya. Ahora mismo rebujito. Si no fuera del sur, soñaría con ser. Y ahora vayamos al grano. Este fenómeno no se puede identificar meramente con jaja, solo es la globalización, que lo une todo. En realidad es causa de un imperio. Un sujeto político que regula los intercambios globales y el poder soberano. El imperio es un aparato descentrado y desterritorializador del dominio. Un concepto teórico que desgranaremos y esbozaremos en unos trazos. Por norma, se localiza en los Estados Unidos la autoridad última que gobierna los procesos de globalización y el orden mundial. Así que poniéndolo todo en común, volvemos a la idea anterior de si la modernidad fue europea, la posmodernidad es estadounidense. Estados Unidos es la cabeza del imperio, y no por sus parecidos con las antiguas potencias imperialistas, no, sino por sus diferencias, aunque es muy similar con el Imperio Romano. El imperio se caracteriza y sostiene en estos tres pilares. 1. La ausencia de fronteras, gobernando todo el mundo, con una concepción trascendental y eterna de su dominio. 2. La defensa de los valores universales de justicia y paz. 3. La producción biopolítica. El fundamento más importante. Este primer principio se debe a la propia constitución del país. Estados Unidos se construyó con la noción de soberanía de la multitud y con una tendencia a la expansión, como practicaba el Imperio Romano, basada en la inclusión, persiguiendo como fin una república universal. Por ello, haremos un breve repaso de la expansión de Estados Unidos. Esta comenzó identificando la expansión como libertad, por lo que todo lo que se opusiera debía ser despejado, ya fueran árboles, piedras o nativos indígenas, meros elementos de la naturaleza. En este punto encontramos su mito fundador, la épica norteamericana, el viajar al oeste sorteando los peligros. Sus héroes, las familias y los valientes que avanzaban y descubrían nuevos territorios para asentar las bases de su nueva sociedad. Cuando se acabaron las fronteras naturales que superar, cuando hubo sido conquistado todo el territorio, se optó por una expansión internacionalista de paz, con la Sociedad de Naciones. Esta utópica propuesta del presidente Wilson, ridiculizada en su día y destinada al fracaso, marcaría la diferencia entre el imperialismo y el imperio. La tercera fase se dio en el contexto del alzamiento de la experiencia soviética y así
dio comienzo la lucha anticomunista y se consolidó la figura de Estados Unidos como policía del mundo. A ver, el comunismo. El comunismo como está ahora establecido en distintos países tipo Cuba, China, Corea, no es el comunismo que de verdad se tendría que llevar a cabo en la humanidad. Eso no creo que Estados Unidos lo supiera, pero como era una forma de política que ellos no conocían, pues la atacaron. No es un comunismo real, sino es un tipo de fascismo. Entonces Estados Unidos, como ha visto, como es la lucha contra el fascismo, pues ha ido contra ellos desde la Guerra Fría. Es porque no puede haber, pienso yo, desde mi opinión, que no puede haber otra potencia que no sea Estados Unidos. Durante este periodo se hizo más profunda la política yanqui, la intensa tradición de imperialismo vestido con ropajes antiimperialistas. Se llevaron a cabo proyectos de imperialismo directo, como la doctrina Monroe, que asumía el papel protector de las naciones americanas. La última fase, tras el fin de la Guerra Fría, se basa en el establecimiento de Estados Unidos como la única potencia capaz de aplicar la justicia internacional, en nombre del derecho global, desarrollado y establecido por organizaciones internacionales, comenzando con las Naciones Unidas y continuando con la multiplicación de estos organismos, que entregaron a Estados Unidos el papel central en el nuevo orden mundial. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous gangbangers in cold heat. El valiente y admirable encargado de velar por los valores principales de la humanidad: libertad, paz, justicia. Este hecho es una de las características esenciales del imperio, como si fuera imprescindible su existencia. Esta potencia siempre está al tanto para actuar por estos valores, previniendo que se vulneren y castigando a quien atente contra ellos. Por contestarte algo para que te quede bien, por simple apoyo por llevar a cabo una labor de paz mundial. Al menos eso es lo que yo entendí el día que estudié historia. Es decir, Estados Unidos estaba un poco para defender el que no hubiese esa guerra tan bestia y el propósito que tenían los alemanes. Otorgado por ser la potencia, la nación elegida, desempeña su papel universal jamás en pos de sus propias motivaciones, sino en nombre de la humanidad. Había una serie de conflictos y de intereses que una cosa llevó a la otra, se metió Estados Unidos por medio. Al representar su rol de justiciero, observamos el renacimiento del concepto bellum iustum, o sea, guerra justa, el argumento de oro para intervenir en y ante cualquier amenaza. Tiene un papel importante porque son los que siempre acaban la guerra, que son, vamos a decirlo, lo que he dicho antes, importante, pero que tienen una actuación muy drástica porque es guerra y nada, y si no, que es con misiles o con bombas, con no sé qué, no se llega a un conflicto hablado. Nunca Estados Unidos siempre recurre a las armas. A Japón anda que... Y Sí, bueno, sí, pero fue porque fueron con Pearl Harbor. Antes Japón fue antes, después fue Estados Unidos, pero fue una respuesta también muy heavy. Y plasmada queda esta mentalidad, el afán de salvaguardar la paz y del deber, en el cine bélico. Como es sabido, la historia la escriben los vencedores, y la peli la hace Hollywood. Por ello, que en la inmensa mayoría de producciones de este género se subrayen estos motivos y se fomente el mensaje: Estados Unidos, salvadores de la humanidad. Ungrateful for what we did in World War II, taking planes and boats over there to take care of things. Yeah. La segunda, la intervención de Estados Unidos en el conflicto, que hizo que los alemanes, pues ya está. Los rusos metidos por otro lado, por los puros intereses de cada nación, es que es por eso. Yo qué sé, tuve un día frío y no podía las tropas seguir para adelante. Wow. Para el carro.
Pero, ¿qué significa biopolítica? Buena pregunta, voz de mi cabeza. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Prender fuego a la casa. ¡Fuego a todos! El concepto biopolítica alude a la relación entre política y vida. Popularizado por Michel Foucault, este término tiene su propia interpretación en diferentes ámbitos, pero para nosotros primará su importancia en el control. El imperio no solo actúa en un territorio o población, también crea el mundo que habita. Su objeto de dominio es la vida social, regulando las interacciones y la naturaleza humana. La globalización trajo pareja una transformación de los procesos productivos, pasando del trabajo industrial al trabajo comunicativo. Ahora, la riqueza y el dominio residen en la producción biopolítica, o sea, la creación de la vida social. Las subjetividades, los hechos, símbolos y convenciones que compartimos, los que rigen y conforman la sociedad, nuestra realidad, no son originales, no son un producto de la naturaleza, son fabricadas y se generan en el plano de las fuerzas sociales, un proceso en constante producción. Foucault reflexionó sobre el paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. En la primera, el control social se ejecutaba con instituciones que producían y regulaban costumbres y hábitos, la escuela, el hogar, la fábrica, y castigaban su incumplimiento. En cambio, en la sociedad de control, estas instituciones son más democráticas, de manera que los individuos interiorizan más las conductas de integración y exclusión social. El control se ejerce a través de mecanismos que organizan directamente el pensamiento y alienan, sistemas de comunicación y redes de información, que se intensifican y normalizan en la sociedad, guiando las prácticas comunes y cotidianas. Nuestros padres han vivido mejor que nosotros. A ver, que sí que han vivido mejor que nosotros porque no tenían que estar tan echados a un cacharrito todo el día, mirando todo, de una manera que te llegue muchísima información. Las industrias de la comunicación producen el lenguaje, las relaciones y lo simbólico, que organizan la globalización y la vida. Por ello, que la producción comunicativa haya alcanzado una posición esencial en la legitimación del imperio. Así, el poder controla las conciencias y relaciones sociales, unificando e incorporando a sí mismo la vida social. Retomamos la idea que vagamente se mencionó al principio. No somos españoles, ni portugueses, ni australianos. Más bien seríamos estadounidenses, ya que en realidad somos piezas del imperio. Todos convivimos consumiendo y compartiendo la realidad del imperio. ¿Te consideras español o estadounidense? Me considero portugués. Me considero español. Estados Unidos se puede... ¿Por qué? Dar por culo, porque tengo mucho asco de Estados Unidos y porque nací en España. Me considero estadounidense español. Pues español, pues si he nacido aquí, me he criado aquí, ¿cómo me voy a considerar estadounidense? ¿No? Es que la pregunta también. Se han establecido en todas las sociedades el modelo de vida, los hábitos, costumbres y relaciones de Estados Unidos. Que hay tanta que, claro, que hay algunas que se camuflan en ya lo que somos hoy en día los españoles, pero vamos. Tema de comida rápida y eso. Costumbres, vamos, americanitas a la perfección. Come como unos cerdos en el McDonald's. No se come tan bien como aquí, la dieta mediterránea de Andalucía. La vestimenta también, algunos tipos de vestimenta que aquí en España no se estilaban. ¿Qué más? Algunos hábitos algunas costumbres, es decir, algunas expresiones que ya se convierten en un día a día de un español. Es decir, todo un americano no lo va a ver diciendo cojones, ni nada de eso, obviamente, pero a un español sí lo ve what the fuck, lol y no sé qué. También es que hay muchas. La verdad es que sí. La comida, para la patata, bueno, el tabaco también, el hábito de fumar tabaco en España, eso es un hábito también de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, de América,
Porque antes aquí el tabaco no se había descubierto. El tabaco viene a través de esa gente. ¿Y la patata? Bueno, la patata también, pero es por decir algo Porque te más. estás remontando al 1400. Ya lo sé, pero porque yo pienso en todo. Otro ejemplo, la arquitectura. Es decir, el interior de las casas en España a día de hoy, sobre todo las más modernitas, ese rollo moderno y demás, viene de sobre todo Europa Central y de América también. Es decir, ese tipo... ¿Y qué? La culpa la tiene Ikea. La Ikea. Pero ese concepto de rollo low, moderno, cocina americana, es que claro, tú ves hoy en día preguntando gente por... No, yo quiero una cocina americana, yo quiero una... También, la típica barra en medio de la cocina, conectada con el salón. También el concepto de que la universidad va a ser como en las típicas fiestas americanas, rollo American Pie y demás. Pero no, aquí es distinto. No sé. Hasta las ciudades lo han adoptado. La arquitectura europea, siempre puntera, ha dado paso al modelo de metrópoli estadounidense. La Gran Vía madrileña se llevó por delante buena parte del Madrid castizo, consiguiendo un aspecto claramente neoyorquino, poblando la ciudad de establecimientos típicos como hamburgueserías y dibujando un skyline similar de altos edificios como la Telefónica o el Capitol. Por la globalización. Que esto igual, que te vas a un centro comercial aquí, es igual que si te vas a Alemania. Todo es lo mismo. Una manera de controlar a la población mundial. Parecía tonto, ¿no? A través de los medios, de la tele, de que cada vez todo está más... hay más comunicación entre todos. No hacer que con el Zoom. Tiempo corto. Es que son costumbres, que claro. Pues sobre todo por películas, series de televisión, todo eso. Por la tele, las redes sociales, que nos conecta a todo el mundo. O sobre todo por medios de información. Por películas, series, las noticias también, seguro. En plan, todo lo que tenga que ver con la tele, internet ha tenido mucho que ver. Y todo eso. Ya por internet, por películas, por publicidad, por multinacionales que también proporcionan ese tipo de servicio aquí en España. Vamos, el principal ejemplo McDonald's, ese concepto de comida rápida, hasta que no llegó McDonald's, Burger King y demás, no creo que estuviese aquí en España. Pues en primer lugar, de las multinacionales de ropa que fabrican unos productos que hay que ir cambiando que van cambiando para crearle la dependencia de consumir a la gente, capitalista. Y lo segundo, pues la gente famosa, la gente que tiene influencia sobre los demás. Los influencers, o ¿dónde están? Pues en lugares donde hay más dinero. ¿Dónde hay más dinero ahora mismo? ¿Cuál es la potencia más grande? Pues en Estados Unidos. China no, porque los chinos son tontos todos. Y no crean moda ninguno porque van todos vestidos iguales y pelados iguales. Eso en Corea. No. Las modas de Estados Unidos, básicamente. De Estados Unidos, por supuesto. Vamos, la música misma, ya lo tiene ahí una cosa. La música para el negro, para el niga. El cine es uno de los vehículos de difusión cultural más potentes desarrollado, junto a la propia escritura y la imprenta, y hasta la brutal llegada de Internet. Nos ha permitido conocer otros países y culturas sin ni siquiera haber viajado allí. El público de Madrid, París o Londres podía conocer los Estados Unidos, sus ciudades, costumbres, tradiciones y día a día. Los espectadores asimilaban el estilo de vida estadounidense, que acabaron reproduciendo. Aprendían la historia yankee y hasta su mito fundador, con los westerns y el Duque, John Wayne. Los cineastas españoles bebieron de Hollywood y se han acostumbrado a esa influencia, plasmando por igual el mismo estilo. Una transmisión que siempre se ha dado de allí a aquí, y no es casualidad este flujo, ya que el gobierno de Estados Unidos, en uno de sus planes de asuntos exteriores, estableció la industria del cine como herramienta para la producción y exportación de su cultura.
para la implantación y normalización en el mundo. Perseguían una colonización, una americanización en toda regla. Dorfman y Mateilhard, en su libro Para leer al pato Donald, ejercen la misma crítica, desde el punto de vista de Sudamérica. Consideran que las publicaciones de Disney son universalmente aceptadas como entretenimiento. Para la burguesía, el pato Donald es inatacable. Sería como poner en duda lo indiscutible. Mientras su cara risueña deambule por ahí, mientras el pato Donald sea poder y representación colectiva, el imperialismo y la burguesía pueden dormir tranquilos. Donald es la metáfora de todo pensamiento e ideario que penetra en los niños, y no tan niños, a través de cualquier producto, entretenimiento o medio. Ya que hablar de entretenimiento es hablar del mundo cotidiano, en ese mundo se descubre la estructura que reproduce la ideología dominante. Al estar en constante contacto con los mensajes e ideas del imperio, se impone su sentido, sus valores, su visión y su forma de actuar. Yo te digo la serie española de ahora mismo, que no tienen nada en comparación con la de Estados Unidos. No enganchan, la de Estados Unidos sí. Que ridiculizan, vamos, como todas las series que se hacen aquí en España en verdad, por ejemplo, allí abajo, cosas así. Se ridiculiza mucho, sobre todo con el tema de los andaluces, pero a los españoles como que somos unos pagos, que no trabajamos, que solo estamos de risita, de cervecita y pues no, así. Creo que eso es lo que pasa con la serie española. Y se entiende el triunfo de las ideas del imperio cuando uno de los principales modelos reproducidos en España es tan burdo, deleznable y chabacano. Supongo se habrán dado cuenta de la gran cantidad de material usado de Los Simpson. Y es que esta serie, que de tanto en tanto es ácida, satírica y crítica con la sociedad estadounidense, es una de las fuentes más constantes de exportación de la cultura, en funcionamiento durante casi 30 años. En esta serie se han representado infinitud de valores, tradiciones y momentos históricos, pudiendo recurrir a ella sin problema para tratar cualquier tema social o político, como hemos hecho con la defensa de los valores o el anticomunismo. De aplastar el capitalismo. Las emisiones culturales satisfacen y reclutan a millones de espectadores cada día, y la aceptación acrítica de las pautas culturales establecidas significa la consagración del mundo heredado, del imperio.